Las voces de los verdaderos protagonistas. Verdaderos protagonistas son los invitados a Voces RCN en la noche de hoy. Está con nosotros en primer término la concejal de Bogotá, Lucía Bastidas. Bienvenida como siempre a este programa. Querido Juan Carlos, un abrazo aquí desde este frío bogotano. Daniel García Peña, excomisionado de Paz, gracias por estar aquí. Buenas noches, Juan Carlos. Un saludo especial aquí a compañeros y compañeras del panel y por supuesto sobre todo a los oyentes. Camilo Gómez, excomisionado de Paz también, gracias por estar en esta mesa. Buenas noches, Juan Carlos, con un saludo para los oyentes y mis compañeros de hoy. Y saludamos igualmente al senador de la República, Alexander López. Bienvenido a Voces RCN. Juan Carlos, muchas gracias, buenas noches, gracias por la invitación, un saludo muy especial a mis compañeros de panel y un abrazo enorme hoy a nuestro pueblo colombiano en esta noche fría. Creo que todo Colombia está súper frío. Muy frío. Bueno. Primer asunto, el fiscal general de la Nación ha dicho que les han suspendido de manera temporal las órdenes de captura a 19 integrantes de las disidencias de las FARC. Y la idea es que ellos puedan trabajar o convertirse en delegados a una mesa de conversaciones entre ese grupo, las disidencias de las FARC y el gobierno del presidente Gustavo Petro. El presidente hoy habló y dijo lo siguiente, entre otras cosas. Se le llama a eso Estado Mayor Central y su origen es los frentes de la FARC que no firmaron el acuerdo de paz con Santos, que quedaron por fuera de ese acuerdo por diversas razones. Ahora se han integrado para finiquitar, yo diría, ese acuerdo de paz pasado y volverlo completo. Con esto, con esta posibilidad que inicia en el día de hoy, dada la actitud del fiscal de aceptar los nombres de las personas que actuarán como voceros de esa agrupación, prácticamente la mitad de las personas armadas hoy entran a un proceso de paz con el gobierno. Aún falta la otra mitad. Estamos esperando pues los acontecimientos que se derivan de esa otra mitad que aún continúa en la violencia. La pregunta es, ¿tiene razón el presidente Petro en todo esto y es factible que este proceso, este segundo proceso de paz que él llama, llegue a buen puerto o no? Daniel García Peña. Yo pienso que es correcto, que hay que buscar mediante el diálogo y las negociaciones ponerle fin a un conflicto que cada vez es más complejo. No estamos en los tiempos del pasado donde era relativamente sencillo, unos grupos de guerrilla, unos grupos paramilitares. Estamos ante un escenario de nuevos actores armados y en eso creo que la paz total acierta en reconocer que estamos ante escenarios nuevos. Creo que en el caso de las disidencias, como bien lo decía el presidente, efectivamente se trata de personas de las FARC que no estuvieron de acuerdo por las razones que fueran. Entonces creo que la decisión es acertada y me parece que también el hecho de que el fiscal hubiera levantado las órdenes de captura, cosa que no quiso hacer con otros grupos como el Clan del Golfo, se dijo pues que no tienen carácter político, pues yo creo que es correcto. Ahora la pregunta es que se va a negociar. Ahí una cosa es el reconocimiento político, digámoslo así, cuáles son las dimensiones de las pretensiones de esta gente. El presidente acaba de decir algo muy importante, es que es trabajar a partir de lo que ya se acordó en el 2016, saber hasta qué punto estas personas pueden unirse al mismo, pero ya es un poco el debate sobre la misma mesa de negociación, pero yo sí creo que efectivamente hay que buscar por la vía del diálogo con precisar, y creo que ahí es donde todavía hay preguntas válidas, creo que son válidas que hay que hacer. En primer lugar, este Estado Mayor Central, como se autonominan ahora, hasta qué punto, a quién representan. Las disidencias sabemos que son muy diversas en el territorio nacional. Estamos hablando de todas las disidencias, son los mismos que están en el comando de la frontera en el Putumayo, y responden los del Cauca a este mando. Esto es una pregunta que yo todavía no sé muy bien exactamente la dimensión de este grupo. Y segundo, pues
lo que ahora planteaba, ¿qué es exactamente las pretensiones que pueden tener? Porque efectivamente lo que yo no creo que tendría ni pies ni cabeza es que hiciera un acuerdo con ellos de la talla o de un nuevo acuerdo de paz estilo lo que se firmó en el 2016. Es decir, una nueva JEP y cosas de esas que naturales yo creo que están totalmente fuera de cualquier consideración. Entonces, si este grupo y este sector de las FARC que no se desmovilizaron están dispuestos a efectivamente entrar en un proceso, yo creo que hay que darles oportunidad. Camilo Gómez coincide con Daniel García Peña. No, yo sí no coincido con Daniel. Me parece que el primer efecto que tiene esto es echar al traste lo que se pactó en La Habana con las FARC, porque si había una cláusula fundamental que era la no repetición, aquí está la prueba de que no se cumplió y que lo incumplieron fueron los guerrilleros. Segundo, estas disidencias ya tienen otras disidencias, según salía la noticia hoy. Es decir, dentro de 5 años estaremos con otras disidencias distintas a estas, que son ya las disidencias de las disidencias de las disidencias. Y en tercer lugar, pues son grupos totalmente vinculados y dedicados al tema del narcotráfico. Aquí no existe, como en su momento lo tuvo las FARC o en su momento lo tuvo el ELN y hoy ya no lo tiene tampoco, esa condición de rebeldía al Estado. Tienen un negocio de narcotráfico montado y son narcotraficantes puros y duros, son mafia, muy vinculados con el cartel de los soles de Venezuela, por cierto. Entonces, negociar con la mafia es otra historia. Aquí eso no es un tema de paz, es un proceso jurídico donde deberían haberse dedicado a un sometimiento y no a este tema, que en eso sí coincido con Daniel. ¿Qué van a negociar? Si ya lo de las FARC era un poco desproporcionado frente a la gente que no ha cometido nunca un delito, ni asesinado, ni secuestrado, con estos, pues, quién sabe qué podremos esperar. Alexander López, ¿cuál es su opinión? Bueno, yo creo que nosotros partimos de la base y es algo que no se puede perder de vista, y es que este gobierno gana las elecciones el 19 de junio con una propuesta de paz total. Y todavía grandes sectores empresariales, gremiales y políticos que históricamente han gobernado a Colombia, pues no le dan crédito a eso. O sea, nosotros ganamos las elecciones el 19 de junio proponiéndole al país que íbamos a ir a paz total. Y la mayoría de quienes votaron, pues votaron justamente apoyando esa propuesta de paz total. Lo que pasa es que desde Bogotá, desde Medellín tal vez, desde Barranquilla y desde la comodidad que se vive en muchos sectores en nuestro país, de los grandes empresarios o nosotros, la misma dirigencia política, pues nos va muy bien porque tenemos escoltas, tenemos toda la seguridad. Pero váyanse a las regiones, váyanse al territorio, váyanse al departamento del Cauca, vayan al Guaviare, vayan al Catatumbo, vayan a Arauca. Y entonces lo que reclama la gente allá es paz, lo que reclama la gente allá es no más guerra, lo que reclama la gente allá es acuerdos. Y es esa Colombia la que también merece una oportunidad. O sea, ¿a qué gobierno le gustaría estar hablando con bandidos y con criminales? Pues a ninguno. Pero esa es la realidad de nuestro país. Esa es la gran tragedia de Colombia. O sea, todos los días homicidios, descuartizamientos, desapariciones. O sea, toda la tragedia que se vive en Colombia hay que resolverlo de alguna manera, y nosotros creemos que por la vía del diálogo y de la propuesta que hacemos de paz total vía sometimiento, ¿sí? Esto no es, aquí no va a haber una nueva JEP, no va a haber una nueva, diríamos nosotros, una nueva constitución para estos temas. Hay unas herramientas que tiene el Código Penal, que tiene la Constitución Política. Esta paz total es transversal con las demás entidades del Estado, que deben converger y deben llegar, diríamos nosotros, a esta política de sometimiento a efectos de avanzar en ello. Pero paralelo también, algo que decía el doctor Camilo, en lo cual estoy de acuerdo, o sea, todas estas estructuras criminales están ligadas al narcotráfico. O sea, Canadá acaba de emitir licencias y autorización para vender, sí, cocaína en Canadá. Mientras tanto, aquí nos seguimos asesinando. O sea, la hoja de coca en Perú, en Bolivia
y en muchos otros lugares del mundo tiene uso industrial. Y aquí lo que tiene es un uso criminal. Entonces, paralelo a esta política de sometimiento y de paz total, tiene que haber una política también de desmonte del fenómeno del narcotráfico en el país, y hacia allá vamos también, porque vamos también hacia una política de industrialización de la hoja de coca, de la hoja de marihuana, para terminar también con ese insumo o con ese combustible que está llegando a estos grupos criminales para generar pues tanto terror y tanto dolor en Colombia. Ya. Lucía Bastidas, ¿qué piensa de este asunto? Paz total no puede ser impunidad total. Las disidencias, ¿quiénes son? En el ideal suena bonito, sentémonos a dialogar con todos en paz para que vivamos todos los colombianos, pero aquí los que conejearon la paz son esos disidentes, empezando por Iván Márquez, empezando por Santrich, que no era el pobrecito. Qué pena, Lucía, una corrección. Iván Mordisco y Gentil Duarte no estamos hablando de Iván Marcos ni Santrich. Estamos hablando del Estado Mayor Central que nunca hicieron parte del acuerdo. Pero es que solo para hacer la aclaración que está hablando de son las disidencias. Ellos son los que estaban detrás de las disidencias. Lo que pasa es que ahora tenemos las disidencias de las disidencias de las disidencias. ¿Quiénes son interlocutores políticos? ¿Cuáles son las banderas políticas de esas disidencias? No existen. ¿O es que ahora resulta que el proceso de paz de La Habana fue un fracaso, que a nadie le sirvió y tenemos disidencias de las disidencias de las disidencias? Entonces aquí paz total no puede ser de ninguna manera impunidad total. Y ahora se inventaron una nueva estructura. Por favor, aquí la gente en los territorios, y yo los conozco, Alex, y aquí conocemos los territorios, la gente también está diciendo, por encima de las bandas criminales, ¿dónde están los derechos de las mayorías silenciosas? Miren lo que está pasando en Taraz, Antioquia, miren lo que están generando los bloqueos, mujeres embarazadas, ambulancias paralizadas. Entonces, ahora no es que digamos, aquí la gente ganó por paz total, no, la gente ganó por una palabra que también había ganado Pastrana. Bueno, cambio. ¿Y en los otros gobiernos no asistía a eso? Claro, y 21 masacres, pero estamos callados. Este año, según dijo Indepaz, 21 masacres. Los defensores de los derechos humanos se quedaron callados, ya no existen, ya no vocerean, ya no tienen referentes, se quedaron totalmente silenciosos. Entonces, aquí si hay interlocutores políticos, bienvenidos. Pero bandas criminales disfrazadas de disidencias, no y no, porque las mayorías son hoy las que se sienten desprotegidas. Por algo, la última encuesta que le da hoy de Opinómetro, la mayoría de la gente dice no, 56%, no a negociar con delincuentes. Y eso es lo que estamos viendo. Entonces aquí pongamos todo en justas proporciones. Disidencias conejearon a la paz. No hay interlocución política. Y no solo el eje central es el narcotráfico, también la minería ilegal, porque también las FARC, también las disidencias de las FARC están en medio del negocio de la minería ilegal, y eso es claro. Aquí ya no podemos diferenciar cuáles son bandas criminales, cuáles son disidencias, cuáles son del pacto de la picota, porque todos están unidos alrededor del cuentico de paz total igual impunidad total. Bueno, yo simplemente quisiera una claridad. Hacer claridad porque, a ver, yo estoy de acuerdo con una cosa que acaba de decir Lucía, y yo sí creo que eso es parte de la crítica que hay que hacer al gobierno, y es que desafortunadamente la diferenciación de estos grupos pues no ha sido claro, y inclusive la misma terminología que se utiliza ha mandado mensajes ambiguos. Por ejemplo, yo escribí una columna al respecto, me parecía insólito que el Clan del Golfo, que existe hace más desde 2008, empezó después de que la desmovilización de la SAUC se autodenominaron disque autodefensas gaitanistas. Gaitanistas de Colombia, para que les para darles un tinte político. Ningún gobierno, ni el de Uribe, ni el de Santos, ni el de Duque, jamás se hablaron de los gaitanistas, y el comisionado de paz, Danilo Rueda, en las entrevistas hablaba de los gaitanistas, que les mandó un mensaje de que les daban, de alguna manera estaban insinuando un tratamiento político. Error. Yo por eso digo, defiendo la paz total, pero con la diferenciación, y también lo decía ahora Alexander, una cosa es la negociación política, que con el ELN podemos discutir, y tiene algo de razón Camilo, en que obviamente esas fronteras no son tan claras como pudieron estar en otras épocas, pero efectivamente estamos hablando de fenómenos distintos. Y en cuanto a disidencias, no es lo mismo. Los que conejearon la paz, como tú lo dices, fue Iván Márquez Santrich, claro, que era pero las bases son las mismas. Bueno, eso claro, es otro tema, pero el
grupo con la cual se abrió. Son los mismos con las mismas. Sí, claro. Nunca firmaron el acuerdo. Ellos no conejearon. Pero, Yo no estoy diciendo que tengan razón. Y también creo, y por eso lo decía, hay que ver qué se va a negociar con ellos. Pero no mezclemos las cosas. ¿Cómo le vamos a decir quiénes conejearon la paz y quiénes no? Obviamente, Iván Márquez que dijeron no porque usted ya estuvo Que se- públicamente, porque estuvo Segunda tranquilo. Marquetalia, así se autodenomina. Claro, pero la Que son base distintos, es que la entre otras misma. cosas- no, La no base es la es la misma. misma, claro De que sí, hecho, Daniel. Son De las hecho, FARC. No, punto. no, un ¿Sí? momentico. Qué pena, pero inclusive Iván Márquez dice que a Santrich y al Paisa, y estos los mataron las mismas disidencias. Ellos se enfrentaron en Apura y en Arauca y se dieron a plomo. Entonces no confundamos las cosas, son distintos. No estoy diciendo que uno sea mejor que otro, son diferentes y están enfrentados en el territorio. Pero lo cierto es que, y ahí sí recojo lo que dijimos al comienzo y también lo decía Alexander, lo que ha fracasado en el pasado es que esto, por la vía militar, derrotando a esta gente, no funciona. No, pero es No, que no hay nada tenemos que político, buscar es el diálogos- narcotráfico. Ojalá diálogos legalizáramos la droga diferenciados. y nos acabamos el Daniel, problema. Sí. Daniel, yo quisiera hacer como una claridad importante en esto. A ver, sucede que hoy el peor proceso de paz es el que adelantamos nosotros. O sea, la ley 418, que son las facultades que se le entregan a los gobiernos, en este caso al presidente, para hacer la paz, La ley de orden público. es una norma que le da instrumentos y herramientas a todos los gobiernos. Los últimos gobiernos en 20 años han tratado de hacerlo. Que eso fue O sea, nosotros... desde el gobierno de Samper en el 97, que le sirvió mucho a Camilo después. Nosotros nos llevamos, oiga, Yo solamente menciono esa cuñita Daniel, y metemos la pero- cuñita. Está hablando de la silla Jamás lo he vacía. negado, Daniel, jamás lo he no negado. llevamos sino 6 meses en el gobierno y quieren destruir una propuesta que apenas está iniciando y apenas se está consolidando. ustedes o están digo, acostumbrados Lucía, al debate, pero democráticos. Lucía, pero mira, el presidente Uribe adelantó procesos de paz con grupos de autodefensas, trató de hacerlo con grupos insurgentes, ¿sí? Y avanzó en esa línea y en una intención de hacerlo. El presidente Pastrana, el presidente Samper, el presidente Santos hizo un acuerdo de paz. Y es más, después del acuerdo de paz con las FARC, continuaron creándose nuevos grupos. O sea, todos los grupos que se crearon después del acuerdo de paz, 6 o 7, no sabemos cuántos, porque eso no tiene definido nadie, Lucía, pero de lo que sí yo estoy seguro es que nuestro gobierno, el gobierno que encabeza nuestro presidente Gustavo Petro, no está en la intención de avanzar en un acuerdo de paz sobre la base de impunidad y sobre la base de no tener en cuenta a las víctimas. Es que no podemos negar, mira lo que pasó, te voy a dar un ejemplo de lo que ocurrió con este grupo residual o este grupo que se llama el Clan del Golfo. El gobierno tomó una decisión. De la banda criminal del Clan del Golfo. La banda criminal, Los asesina, narcotraficantes, estoy de acuerdo, la sí. banda Sí, criminal. ahí sí estoy de acuerdo Lucía, contigo. Un grupito, Lucía, un grupo Lucía, residual. Lucía, la banda criminal, el grupo de asesinos narcotraficantes del Clan del Golfo, Sin carácter ¿sí? político. Quienes estaban o están invitados a construir esa paz total, pues el gobierno avanza en unas acciones de acabar con la minería ilegal, destruyó barcazas, destruyó rutas y vías ilegales, pistas ilegales que se tenían en esta zona de Antioquia, en límites con el Caribe, las destruyó y ellos nos avanzan en una arremetida también de construir un paro y construir todos los extremos de violencia que le están dando. ¿Y cuál es la respuesta del presidente? Esta gente no quiere la paz y esta gente va a ser excluida de un proceso de paz y avanzamos. O sea, la paz es con quien la quiera. No quien mantenga sus negocios de narcotráfico, sus negocios de minería ilegal y destrucción del país. O sea, nosotros tampoco vamos a estar ciegos en la urgencia que tenemos en Colombia de avanzar hacia la paz. Pero yo sí quiero es que nos permitan un espacio para avanzar en esta propuesta de paz en el país. Miren, 6 meses y entonces no, esto ya no sirvió, esto no sirve para nada. Pero no, vuelvo y digo, Lucía, qué bonito y qué bueno es estar nosotros, irnos a dormir tranquilos a la casa ahorita a las 10 de la noche. Mientras tanto, en la zona rural del Meta, de Arauca, del Catatumbo, del Cauca, de Nariño, la gente no puede dormir porque las bombas están cayendo al lado suyo y porque la guerra y los grupos al margen de la ley rodean y caminan por todos estos territorios. No, yo creo que hay que darle una posibilidad a la paz y nosotros estamos trabajando sin descanso para que eso sea posible. No, yo quisiera, Juan Carlos, si me permite, Adelante. 2 cortas anotaciones. La primera es que me sorprende un poco que Alexander se queje de la crítica al gobierno tan temprano. Si alguien ha criticado a los gobiernos ha sido la izquierda, desde, acuerdo. desde el primer día, desde antes. Es más, el presidente Petro, hoy presidente, ni siquiera tuvo la gallardía de reconocer el triunfo del presidente Duque, que fue bastante más amplio
que el que obtuvo el presidente Petro en la elección pasada. Y algo que dijo el excomisionado García Peña, que tiene toda la razón, es que hay una cosa, y es que no hay nada claro porque la política de paz total no es clara. La paz total aquí está desde temas ambientales hasta temas de negociación y búsqueda de sacar de la cárcel a como dé lugar a los narcotraficantes y a criminales. Esa no es la paz. Uno no puede construir la paz sin claridad para los ciudadanos del común. Para personas ya más conocedoras puede que sí, pero las líneas básicas las tiene que conocer cualquier ciudadano y tenerlas claras. Un día el presidente quiere sacar narcotraficantes, al día siguiente quiere sacar el ministro de Justicia a un montón de criminales, al día siguiente en cambio que no. Es decir, hay contradicciones todos los días y lo cierto es que la paz total ni se ha discutido con nadie más que al interior del gobierno y tampoco es claro en cuanto a lo que se ha informado a nosotros los ciudadanos del común. Bueno, tenemos que hacer una última palabra. palabra. ¿Puedo? Sí. Adelante. Efectivamente ha habido mensajes confusos, Errados. ha habido, pero también ha habido correcciones y ha habido escenarios de consensos. Por ejemplo, la ley 2272 que retomó la 418 y se actualizó para incluir las dos situaciones, negociación política con la insurgencia y sometimiento a la justicia. Eso, por ejemplo, fue aprobado, Alexander me dirá, no fue por unanimidad, pero fue con amplias mayorías. Entonces, tampoco es que ha sido una política totalmente desconocida, pero sí, estoy de acuerdo, falta mayor precisión. Creo que el mismo presidente ha venido corrigiendo, de hecho, en la entrevista ayer con Cambio, cuando Daniel Coronel le preguntó sobre las gaitanistas, dijo, no, ellos no son gaitanistas, dijo el presidente Petro y ya corrigió. ¿No? Entonces, hay que corregir, ahí está. No, pero es que todo el país sueña con estar en paz, Sí. con que estemos tranquilos, con que no tengamos bombas, pero es que con delincuentes no se puede negociar. Una cosa son los que tienen estatus político, otra cosa son los que conejaron la paz, otra cosa es el pacto de la picota. Por supuesto que todos queremos que funcione, que nos digan, mire, la agenda va a ser esta. Estas son las personas que van a participar. Ninguno conegió la paz, porque estoy segura que ahí, si hay unos que conejaron la paz, por supuesto no iban a poner a los que conejaron la paz, que estuvieron tanto tiempo en La Habana en el proceso de paz, pero lo hicieron, lo hicieron. Muy bien, vamos a una pausa y ya volvemos. 7 de la noche, 58 minutos. Ya regresamos en Voces RCN. Continuamos en Voces RCN. Seguimos en Voces RCN con Lucía Bastidas, Camilo Gómez, Daniel García Peña y Alexander López. La vicepresidenta Francia Márquez ha estado en el foco de la noticia en las últimas horas. Hace un tiempo se vieron algunas imágenes de la forma como la vicepresidenta llegaba a una vivienda que ella tiene en Dapa, en el Valle del Cauca, cerca a Cali, a bordo de un helicóptero. Pues en las últimas horas también se ha pronunciado sobre este asunto y ha dicho lo siguiente, según citan varios medios de comunicación, entre ellos la revista Semana. Y la frase está entre comillas, o las frases están entre comillas. Dice Francia Márquez, la vicepresidenta de la República: si fuera blanca y de élite, no estuvieran haciendo escándalo porque es normal. Es normal que una persona de élite que nació en cuna de oro la transporten en esos equipamientos y esas aeronaves, pero no es normal que una mujer que trabajó en una casa de familia y que ahora es la vicepresidenta de Colombia se transporte en eso. Pues de malas, y lo siento. Bien, la pregunta aquí es, y les formulo esta inquietud porque mucha gente habla del tema, ¿tiene aquí razón la vicepresidenta Francia Márquez o ella se equivoca en esta materia? Lucía Bastidas. Yo creo que queremos ver a una vicepresidenta hablando del Ministerio de la Igualdad, de propuestas para el país, de temas trascendentales, pero ya no está bien que se esté victimizando todo el tiempo porque es afro, porque es de clase media, baja, alta. No, aquí lo que necesitamos es ver a una figura vicepresidencial que aprenda a comunicarse, a explicar qué es lo que está haciendo. Me parece desafortunado la manera como se sigue comunicando. No sé si es parte de la estrategia de comunicaciones, pero el país merece respeto. Aquí le daban palo a los hijos de Santos, a los hijos de Duque, a la mujer de Duque, porque es que es una figura pública, es la vicepresidenta, pero ya no más con el cuentico, ya ganaron las elecciones, ya sacó una cantidad de votos, ya tiene aquí es que pasar la página y responder con responsabilidad frente a lo que haga.
Me parece que no tiene por qué irse en helicóptero todo el tiempo, me parece que tiene que hablar de otros temas en el país, pero fue desafortunado la manera en que sigue contestando la vicepresidenta, y también espero que ya no haga parte de los subsidios que tenía, porque ya tiene un sueldo distinto al que tenía antes, que es otras cosas, porque la que he criticado, no por ser afro, no por ser de esta manera, la veo más preocupada por el marketing físico, cómo vestirse, de qué colores, que realmente por los temas de país, porque no vemos a una vicepresidenta jamás hablando de la problemática del país y de las clases que ella defendía en campaña. Dígame una propuesta, dígame la posición de la vicepresidenta frente a todas las reformas de la salud. Bueno, desafortunada cuando habló de la salud porque nos comparó con el régimen cubano y eso allá sí que es difícil. Entonces, creo que es desafortunada esa línea narrativa que sigue teniendo la vicepresidenta. Ya, Alejandro Villegas creo que tiene las declaraciones de la vicepresidenta. El audio en la entrevista que le dio a Vicky Dávila, escuchemos. No, el fin de semana fui y subí en helicóptero y hoy me vine y salí en helicóptero y voy a seguir las veces que vaya, voy a ir en helicóptero. Les guste a la élite colombiana o no. Yo soy la vicepresidenta de este país. Me eligieron los mismos 11 millones y algo que eligieron al presidente, me eligieron a mí. Y por ser una mujer que hoy está ocupando el segundo cargo más importante de este país. Ahí está la declaración, uno de los apartes de esa declaración, Iragorri, a propósito del episodio del helicóptero. Como diría mi abuelita, ni arrodillada ni arrogante. Ya, Alexander López, ¿cuál es su opinión sobre eso? Yo vuelvo y rechazo diríamos nosotros, las afirmaciones de Lucía Bastidas, pues prácticamente descalificando la actuación de Francia Márquez en su condición de vicepresidenta. Yo pienso que eso no es serio, es absolutamente irrespetuoso. Plantearse que ella anda más preocupada por el vestuario o por el tema del helicóptero. Ha mejorado. Sí, y que ella de fondo no produce nada. Yo cuando quiera la invito a que revise la agenda de las competencias y responsabilidades que tiene la vicepresidenta de Colombia. Conozco. Y con mucho gusto va a entender todas esas misiones que ella tiene, más de 14 misiones que la está cumpliendo a cabalidad, con los pocos recursos que tienen, que son casi nulos, pero con la conformación de los equipos que se están consolidando. Ella avanza en la consolidación de una propuesta de paz para el Pacífico que de hecho en Buenaventura se está implementando. Llevamos más de 110 días pacificados en Buenaventura y ella lidera ese proceso para que tú conozcas pues parte de sus tareas. Ella trabaja coordinadamente en los temas de cooperación internacional y están construyendo una política pública de derechos de igualdad para las mujeres, como también trabaja a diario en la consolidación del Ministerio de la Igualdad, que no es fácil. Es el primer ministerio casi que del mundo que concentra una serie de responsabilidades y tareas que tienen que ver con 14 sectores, dentro de ellos jóvenes, mujeres, comunidades diversas. Y eso no es fácil estructurarlo, ella está al frente de la estructuración de esto. Cuando quieras, Lucía, puedes ir y trabajar con ella en cada uno de esos frentes, con sus equipos, que ella los coordina personalmente. Quería plantearte ese tema. Y no es el tema del vestuario ni el helicóptero. Yo voy a confesar aquí una infidencia, que me parece que el país la debe saber. En unas 2 o 3 ocasiones yo me he montado en el helicóptero con Francia. Y si alguien le teme a montarse en un avión o en un helicóptero o le genera pánico montarse en un equipo de estos, es a Francia Márquez. No es ningún disfrute ni ningún placer para Francia Márquez montarse en un helicóptero o un avión. De hecho, sufre cada vez que se monta 1 minuto, 2 minutos o 10 minutos cada que la llevan a la casa. Y otra infidencia que tengo que decir, jamás Francia Márquez pidió un helicóptero para que la lleven a la casa. Después del atentado que le iban a hacer a ella llegando a su casa en Suárez, Cauca, 8 kilos de dinamita, ¿sí?, a la caravana donde iba a pasar 1 hora antes, que fue detectada por la propia policía. La orientación y la orden que dio el presidente y su equipo de seguridad es que ya no podía seguirse desplazando desde el aeropuerto de Cali hacia su sitio de vivienda, sea DAPA, sea PANSE o sea lo que sea. Cada 8 días tiene que ir a la casa. Como lo quieran denominar. Entonces eso se volvió un escándalo y eso tiene una razón y no es victimizarse. O sea, ¿cómo le duele, ¿sí?, a la élite de este país, ¿sí?, y a los que perdieron las elecciones, que una negra que era empleada del servicio y que era lideresa social
se monta en un helicóptero. ¿Cómo les duele eso? Ese es el ¿Sí? discurso No, que pero no. es que ese no debería ser la discusión con Francia. ¿Por qué no llaman a Francia Márquez, a la vicepresidenta, a discutir todas las líneas y los ejes que ella trabaja en materia de derechos humanos, en materia ambiental y en materia de igualdad en este país y su relacionamiento con la comunidad internacional? ¿Por qué no trabajan eso con la vicepresidenta de Colombia? Pero andan pendientes de cómo se viste, de cómo se monta. Si Francia se monta en un burro, se vuelve un escándalo en este país. Si se monta en una bicicleta, se forma un escándalo en este país. Oye, ¿cuál es la seriedad de la oposición en este país? O sea, ¿hacia dónde vamos? O sea, entiendo que Francia no está utilizando el helicóptero para llevar a sus hijos a Panaca, ni lo está utilizando justamente para construir fiestas o paseos o este tipo de cosas. Es una instrucción que en materia de seguridad se la dieron. Entonces yo en eso yo sí creo que eso no le hace daño a Francia, porque a Francia esos temas no la tocan. Le hace daños al país, a la sociedad, y quien se autodestruye o se autogolpea con esto son quienes generan ese tipo de críticas absolutamente innecesarias. Yo creo que el país merece una verdadera crítica, una verdadera oposición que nos conduzca finalmente a mejorar cuando estemos cometiendo errores. No somos infalibles. Es la primera vez que el progresismo, que la izquierda lleva a gobernar este país. Cometemos errores, pero queremos hacerlo mejor por Colombia. Yo creo que la tragedia en la que dejaron a nuestro país, la situación de corrupción tan grande en que dejaron a Colombia, la situación de los jóvenes que jamás eran tenidos en cuenta, la situación de desigualdad y de falta de garantías para las mujeres en Colombia, la situación de guerra y de violencia que al declarar la guerra a la paz, como lo hizo el gobierno del presidente Iván Duque, la situación misma que viven los trabajadores, en fin, todo este tipo de situaciones pues nos generan un gran reto a nosotros como gobierno del cambio, y lo estamos trabajando para que eso sea posible, y vamos a lograrlo aún a pesar de que no quieran que Colombia salga adelante, alcance la paz y genere garantías de cambio y de derechos sociales reales en el país. Camilo Gómez, ¿cuál es su punto de vista? Muy sencillo, me parece una discusión absolutamente inútil. Gracias. No, pero Daniel yo sí García creo, Peñas. aquí aclarándole a Alexander que se le subió la bilirrubina. Yo no represento la élite. Soy una mujer que también se ha luchado todo, pero la victimización no construye, y no vemos a una vicepresidenta defendiendo los derechos de las mujeres, por ejemplo. Eso de gritar y tratar al que piensa distinto como irresponsable, como me acaba de decir Alexander, pues no es de un demócrata. Es que a ustedes no les gusta que les critiquen nada, que porque se les llena la boca diciendo el cambio y entonces los miles de jóvenes, pues estamos en una situación difícil, no hemos mejorado para nada. Llevan poquito tiempo, claro que sí, pero además están gobernando con los mismos que han gobernado. No me digan que Roy Barreras es el cambio, Mauricio Liscano. A mí tampoco me gusta Roy Barreras, estoy de acuerdo contigo, ¿sabes? Entonces, asuman. Ahí se No pusieron vio de que es que acuerdo. le respondió Roy Ya. Barreras un trino al doctor Es que- Alexander López, entonces diciendo que no, que cuida con el fuego amigo. Pero fuego amigo de lo Daniel que hay, García cambio Peña, ¿qué poco. opina de este debate que hay en torno a las declaraciones, al debate que han generado las declaraciones de Francia Márquez? Me gusta lo que dijo mi colega comisionado, excomisionado, que es absurdo que estemos en este debate, pero creo, y yo sí le doy la razón a Francia, ella, que la forma sea lo más correcto o no correcto, quien puso el tema no fue ella, fue la opinión que se le hicieron el escándalo porque aterrizaba, y yo creo que tiene toda la razón en que el hecho de que sea una mujer negra sí tiene que ver con una diferenciación frente a los demás. No, ahí sí no estoy yo de acuerdo. yo Sí me sí va a tocar estoy- intervenir. Y La victimización, además les invito a que escuchen a otros, por ejemplo, yo escuché completo el discurso de Francia Márquez en México el viernes al cierre del acuerdo con el EPLL. Excelente discurso, un discurso de fondo, que defendió a las mujeres, Lucía. Escúchela. Es que usted solo se sienta a mirar las fotos que salen. El vestido, sí. El vestido. No, mire, el No, discurso no, de les Francia. pido respeto, les pido pero respeto entonces respeta tú a los dos. Francia, Yo porque también. entonces no estás... Le porque pido- es que les le pido parece respeto, le pido- respeto no es lo que ustedes opinan. No, es que un momentico, por favor la no me interrumpa, democracia que se eso, les olvidó la el democracia. respeto empieza por no interrumpirme. Entonces, respetuosamente le solicito que escuche el discurso de Francia Márquez el viernes en México, un discurso de fondo,
y solo uso ese como un ejemplo nomás, porque fue reciente y me impactó. Además les dijo en los ojos al ELN, quiten las armas del camino, un discurso berraquísimo. Entonces, no minimicemos. Francia es una mujer que representa mucho en este país. Gracias a ella fue que Petro en gran medida fue elegido, porque representa a eso que ellos llaman los nadie. Y creo que tiene toda la razón en que a ella le hicieron un atentado. Ella no puede estar dando papaya. Ella necesita que se proteja su vida. Y si eso implica que le lleven en helicóptero a su casa, pues yo creo que tiene toda la razón. Entonces a mí sí me parece que es un debate que solo refleja, desafortunadamente, cómo nos dejamos llevar por asuntos que terminan siendo menores cuando hay temas mucho más de fondo. Y puede que tenga razón en que hay que debatir si el Ministerio de la Igualdad va bien o mal. Es por ahí donde uno podría eventualmente debatir. Pero lo cierto es que la gente esté centrado en unas fotos de que ella aterrizó en la casa en un helicóptero, me parece un despropósito y le quita lo que es la grandeza de esa mujer que yo admiro profundamente. Pero Juan Carlos, permítame solo una anotación igual de breve, y es que frente a lo que oigo de mis compañeros, me parece primero que Lucía senta una posición que tiene que ser oída también. La izquierda detesta que le hagan una crítica, yo no entiendo por qué siempre nos han dado palo, y a mí, si alguien le ha dado palo en la vida es a mí, para ser francos. Y uno cuando es funcionario público y le dan palo, tiene que tener cuero de cocodrilo y no salir a reaccionar como reaccionó la vicepresidente en la entrevista que estamos mencionando. ¿Qué ocasionó eso? Que hoy a Francia Márquez la conocen como la señora que monta en helicóptero y no por el resto de cosas que está haciendo. Cuando yo no tengo ni idea de qué está haciendo Francia y yo creo ser relativamente informado. Según aquí Daniel solo le miramos la ropa y sí, eso es irrespetuoso eso. Es un tema de actitud. Dirigente política también. Y somos los morenitos, yo soy morenito, no soy afro, pero soy bastante morenito, calvo, gordito afro y bajito. Y no me estoy victimizando por eso tampoco. Echo para adelante. Pero hay críticas de críticas. Una cosa es entrar a discutir eventualmente si el Ministerio de Igualdad eso no es. Otra cosa es decirlo que es un simio. Pero no, ¿quién le está diciendo? ¿Quién en este país? ¿Y cómo le decía al presidente? Eso es inadmisible. ¿Cómo le decía a la izquierda al presidente? Pues estoy hablando de cosas concretas. Yo no me inventé ese pero caso. en esta mesa, ¿quién ha hablado de eso, Daniel? Es que miren, es inadmisible. ¿Y por qué? ¿Cómo era la cosa que decía la izquierda al presidente? Es una persona que lo hizo en este país. Yo no lo inventé eso. Ese lenguaje. Y afortunadamente la fiscalía actuó en contra de esa señora que hizo viral cuando le dijo lo de simio. O sea, eso es parte de nuestra... Es un país donde no puede hay decirse a nadie. De acuerdo. Pero la izquierda tampoco debe haberlo dicho porque puso el ejemplo. ¿Cómo lo pusieron? Con el presidente Duque. ¿O me equivoco? ¿Cómo le decía al presidente? Eso no se le puede decir a ninguna persona que ostente una dignidad y que no la ostente. A ningún ser humano se le puede tratar así. Con todos. Es un respeto total. Pero la victimización no construye. Nosotros no podemos seguir con el discurso victimizante. No, pero Son gobierno y hay que gobernar. Y hay que asumir también, si la critican como criticaban a los otros por el helicóptero, miren, cuando los funcionarios públicos lo nombran, pues no pueden ir cada 8 días a la casa. No pueden, tienen que estar donde están y por supuesto ir a las regiones y tienen que garantizarles la seguridad. Aquí ya vive en la región. Pero no pueden. Sí, ya vive en la región. En regiones mantiene. Entonces, y ahí es donde claro, pero es que cada 8 días va a la casa. Y entonces no va a la casa, renuncia a su familia, a su mamá, a sus hijos. A los funcionarios públicos cuando los nombran. No, oye, Luciano, los congresistas que van 2 veces a trabajar yo creo y el resto de la pasan en las regiones. Yo creo que no conoces, Lucía, yo creo que no conoces a Francia. Lucía, yo creo que no conoces a Francia y yo de verdad tengo que defender lo justo. El esfuerzo que está haciendo Francia, no solo al interior de Colombia, sino hacia la comunidad internacional, no solamente por la paz, sino también por lograr que el tema del narcotráfico, que es hoy por hoy el insumo y el combustible para la guerra, sea parte de la discusión en Naciones Unidas. El discurso de Naciones Unidas hace un mes. Excelente. ¿Sí? Bellísimo, bellísimo. O sea, la corresponsabilidad de la comunidad internacional que fue el centro de su discurso. Y con un impacto impresionante, Alexander. Sí. Ahí, Claro, todo el mundo de Naciones Unidas decía, oiga, esa mujer es una berraca. La intervención de ella en el Parlamento Europeo que generó la visita de la directora de la Organización Mundial de Comercio. Por favor.
O sea, cuando la Organización Mundial de Comercio fue a Buenaventura o al Pacífico o vino a Colombia a interesarse por los problemas de las mujeres en el país, Lucía. Francia la trajo, la entusiasmó para que conociera la tragedia de la guerra que viven las mujeres en Colombia. Eso lo hizo Francia Márquez y podría relatarte aquí 20 o 30 acciones de Francia, no solamente al interior del país, sino hacia la comunidad internacional. Lo que pasa es que a la revista Semana vi que no le interesó llamarla para preguntarle estas cosas, muchas cosas, le preguntará a otras, o los grandes periódicos, o los grandes titulares de los noticieros, les interesará lo del helicóptero. Oye, Además también, pero hay muchos temas de fondo tema que Francia Márquez hoy está trabajando por Colombia, por la igualdad, y que obviamente son absolutamente claves y estratégicos para el país. Miren, les tengo en estos 8 minutos de programa que nos quedan, o 7, una pregunta sobre otro asunto, y se trata del presidente Gustavo Petro. Fue entrevistado por Daniel Coronel, de la revista Cambio, y por Federico Gómez, también de la revista Cambio. Está el video de la entrevista. Y le preguntaron, entre otras muchas cosas, por el caso de Nicolás Petro, el hijo mayor del jefe del Estado, que como todo el mundo sabe, pues el propio Gustavo Petro, el presidente, le pidió a la Fiscalía, en un acto que tiene muy pocos precedentes, o tal vez ninguno en Colombia, le pidió que investigue a su propio hijo por algunos rumores que había habido, y se ha sabido que por una entrevista que le dio a la revista Semana, Day Vázquez, la ex esposa de Nicolás Petro, que Nicolás Petro le recibió, es la versión de ella, un dinero como 1.000 millones de pesos a 2 personas que han sido cuestionadas, como Santas López Sierra, mejor conocido como el hombre Malboro. Bueno, en la entrevista con el presidente Gustavo Petro, pues le hablan sobre su hijo Nicolás, y en un momento dado él dio una declaración que ha suscitado cierta controversia. Aquí está ese momento. En el 90 él todavía era un niño, pero yo ya había hecho una vida sentimental aparte. Y pues no nos volvimos a encontrar. Realmente él se crió en Córdoba, que es, digamos, el lugar de Ciénaga de Oro exactamente. Estudió allá y hizo su universidad allá, Derecho. Realmente nunca tuvimos la oportunidad de convivir, no lo crié, esa es la realidad. Yo no lo creía. Bueno, algunas personas consideran que el propio presidente hoy aceptó que en estas cuestiones hay una responsabilidad política. Unas personas piensan que la responsabilidad ya la asumió el propio Gustavo Petro, pidiéndole a la Fiscalía que investigue a su hijo. Otros creen que el presidente aquí se ha equivocado porque Nicolás Petro fue candidato de la Colombia Humana a la Asamblea del Atlántico. Dicen que el presidente es un hombre que siempre está informado, cualquier presidente, y que debía saber lo que estaba haciendo su hijo. Y además señalan que Nicolás Petro fue uno de los portavoces de la Colombia Humana en la campaña presidencial en la costa. ¿De qué lado están ustedes? ¿El presidente ya pagó su responsabilidad política, ya la asumió con lo que le pidió a la Fiscalía, o se está quedando corto y está escurriendo el bulto? Camilo Gómez. Yo creo que está escurriendo el bulto no solo de su responsabilidad como padre, contrario a lo que dijo en la campaña para ganar votos, sino frente a la financiación de su campaña. Es que lo que viene pierna arriba es eso. Hoy en día las normas colombianas tienen no solamente responsabilidad política, sino penal de los candidatos cuando se vuelan los topes o cuando entra plata que no toca una campaña. Y todo parecería indicar que para allá es donde van las aguas rápidamente. Esa plata de la persona que se le entregó al hijo del presidente Petro, el hijo del presidente Petro, encargado por el presidente Petro de manejar la campaña en toda la costa Caribe. Ahí vamos esto viene un cercano 8.000 o mayor, muy seguramente, sabiendo apenas cómo se va a destapar los escándalos de financiación de la campaña. Y lo que se ha sabido hasta ahora pues implica que el presidente Petro, primero, no puede desmarcarse de su responsabilidad de padre, y segundo, tampoco va a poder desmarcarse de su responsabilidad jurídica y política por esos dineros que entraron a la campaña. Bueno, Alexander López, su opinión. Bueno, yo creo que yo le respondo primero al doctor Camilo, y es que no es bueno, doctor Camilo, y hemos tenido usted y yo una muy buena relación, o sea, tirar noticias a medias. En los audios o en los videos, en la entrevista que tienen con la ex compañera de Nicolás Petro, ella dice que el presidente no sabía de esto.
y que el presidente nunca conoció estos temas hasta que ella conversó con él el 2 o 3 de febrero, no me remito a fechas, pero ahí está esa claridad pues que ella también la hace y es importante también valorarla y ponerla dentro de la discusión. Aquí hay un tema legal, el presidente ha sido absolutamente contundente y creo que es un mensaje también muy poderoso que le llega a cada funcionario de este gobierno, y es que aquí la corrupción no va con el cambio, y eso juega para el hijo, juega para el hermano, juega para su familia y juega también para todos los funcionarios de este gobierno, y en ese sentido el mensaje es contundente y poderoso. Acompaña y apoya la decisión de investigar a su hijo, a su hermano, por los hechos que han sido pues conocidos ante la opinión pública. Me parece también un mensaje muy importante, y no quiero comparar con los anteriores gobernantes que pues antes que aceptar este tipo de responsabilidades o acciones de la justicia, los encubrían, los protegían y preferían que los temas de su familia no se abordaran, y pues total impunidad en su momento si se quiere, pero eso no voy a plantearlo el día de hoy. Ya el tema de la responsabilidad o no, o su entrevista, en cambio, yo la verdad no comparto esa parte de su lectura o su mención hacia la situación del hijo. Es entendible que para el año 85, 86, que nació Nicolás, Petro hacía parte de las estructuras políticas o actuaba dentro del M-19 y vivía en su clandestinidad, pues había una situación compleja que no le permitía interactuar con su familia o con sus hijos en su momento, pero yo creo que ese es un tema que Gustavo no lo debió abordar, es parte de su intimidad, y en ese sentido creo que ese tema ahí pues al presidente pues debió pasarlo, diríamos nosotros, en términos de su derecho a guardar su intimidad y la de su familia. Pero insisto, este tema de Nicolás Petro hoy está en manos de la justicia, y aspiramos que la justicia proceda con total imparcialidad, con garantías, y que se sepa lo que se sepa. Pero aquí no se ha probado tampoco de que nuestra campaña ha sido pues haya recibido dineros o un proceso de 8.000 otra vez, o el juicio político que su compañero y amigo presidente Pastrana nos esté hablando. Llevamos apenas 6 meses y ya un juicio político. ¿Qué es eso? Yo creo que más bien hagámosle un juicio político a Pastrana, a ver qué fue lo que hizo en esos 4 años, y era que ahí sí van a salir cosas interesantes. Pero de una. Bueno, Lucía Bastida, su opinión. No, yo creo primero, el que es más mal padre es mal todo. Y a las mujeres separadas les pasa mucho. Cuando el hijo comete alguna infracción, pues es culpa de la mamá, que fue la que lo crió. Pero cuando tiene el título en la universidad, es un orgullo para el papá y para la mamá. Y de acuerdo que es un tema de la vida privada, lamentable que hubiese respondido así en esa entrevista de cambio con el hijo. Y salió a protestar la familia que lo crió, la familia Burgos, que dijo con humildad, aquí los abuelos maternos y la mamá se esforzaron con toda la familia Burgos por darle una educación allá en Ciénaga de Oro. Por otro lado, sí hay el elefante de Petro, porque Nicolás Petro ha cometido indelicadezas que rayan con lo penal. Coger plata de un hombre como Malboro, esa ambición por vivir en un palacete en la ciudad de Barranquilla, es desafortunado que lo hubiésemos conocido por una separación además, pero lo que es claro es que sí era un alfil de la campaña de Gustavo Petro, lo fue aquí en Bogotá había sido denunciado por su papá, porque hubo ruidos de contratación también. Entonces, que sea una perita en dulce, no lo es Nicolás Petro, y debe responder ante la justicia, y ojalá pase algo y sepamos la verdad de cuál fue la plata que sí entró o no entró a la campaña, que la hizo y que responda el que tenga que responder. Muy bien. Daniel García Peña, 30 segundos. A ver, rápidamente. Efectivamente son dos temas distintos, lo penal y lo político. Aunque hay que también decir que en la entrevista la señora Day dijo que la plata no entró en la campaña, que eso lo había gastado, pues eso dice ella. Yo no sé si será cierto o no, pero aparentemente la acusación no es que la plata entró en la campaña. Pero yo sí creo que independientemente de lo jurídico, esto hay un daño político, yo creo que no cabe duda. Creo que efectivamente la gente no va a hacer la diferenciación y esto le está costando y le seguirá costando al presidente Petro, pero creo que la salida que hizo de decirle a la Fiscalía investigue y que yo acojo lo que la Fiscalía diga es lo menos mal que pude haber hecho, y creo que
que de todas maneras su responsabilidad penal ahí lo determinará la fiscalía, pero efectivamente hay un costo político, aunque no creo que llegue a ser el 8.000, ahí exagera un poco. No, exagera un poco mi querido Camilo, tanto por los montos y por todo no es lo mismo, pero esto es una embarrada para el Petro, sin duda alguna. Mal. Muy bien, se nos acabó el tiempo. Gracias Lucía Bastidas, Camilo Gómez, Daniel García Peña, Alexander López por haber estado aquí, y a ustedes los espero mañana en Voces RCN, 8 de la noche, 31 minutos.